Imagina que eres un Pokémon. Un Charmander, que es la lagartijilla esa pequeña y rechoncha con una llamita al final del rabo. Y ojito, que no quiero bromas con eso. Pues tú estás ahí, listo para evolucionar a Charizard, o versión dragón poligonero de la lagartija, y arrasar en Cannes. Pero en vez de batallas épicas en la Crossette, te meten a correr en una rueda de hámster al ritmo de «Urgente, para ayer, el cliente quiere algo viral», sin presupuesto, claro. Pues al final no te conviertes en un dragón, solo te quedas achicharrado en el intento. Como el pollo al ajillo en ese tupper que lleva 5 días olvidado en el microondas de la oficina. ¡Ah! Bienvenidos a El Sí Invisible, el podcast donde destripamos los tabúes de la publicidad con datos, humor y alguna que otra lagrimilla de frustración. Soy Roberto Platas y hoy hablamos de por qué nos quemamos por un trabajo que en el fondo solo vende champú y seguros de coche. Sí, yo también me he quemado. Aquí, en Madrid, donde aguantar es un deporte olímpico y el hasta las 1000 el nuevo buenos días. Y también he visto a mucha gente quemarse. En Dubái, donde el hustle y el jet lag son un estado mental permanente. En Bangkok, donde sonreír es obligatorio, aunque por dentro estés así como recitando el Padre Nuestro en tailandés. Y en Detroit, donde descubrí que el work-life balance no es un mito, sino una política de recursos humanos que en España tendemos a ignorar como si fuera un email de un becario. Pero hoy no vamos a hablar solo de mí. Bueno, sí, pero solo para que no cometas las mismas cagadas que cometí yo. Porque el burnout en publicidad no es un problema individual, es un diseño de mierda del sistema y como tal hay que hablarlo sin filtros. ¿Y por qué hablamos de esto ahora? Pues porque el 68% de los creativos en España ha sufrido burnout, según datos de 2024 de APG España, y porque las agencias pierden un 20% de su talento al año por agotamiento, según Scopen, y porque también seguimos romantizando el sufrimiento como si fuera el precio de entrada a este circo. Así que hoy venimos con un objetivo claro: desmontar la gran mentira, que el burnout es cansancio normal, que en todas partes es igual y que si no aguantas, pues no vales. Spoiler, te han estado engañando. Pero antes, un aviso. Este no es un podcast de autoayuda. Desde luego, mi intención no es esa. Es un aviso a navegantes, desde las trincheras, desde la experiencia, con datos y algún que otro chiste, la verdad. Porque si no nos reímos, pues hay que llorar. Y el rímel no está nada barato. Por cierto, que si estás escuchando esto en la oficina, igual cierra la puerta o ponte los cascos. Y si tu jefe aún así te pregunta qué haces, dile que estás brainstorming ideas disruptivas. Total, en esta industria todo vale con tal de que suene a creatividad. Incluso mentir descaradamente en el Excel de las horas. ¿Verdad, Sí. Sí. Que tú pones todas las horitas. Y los minutitos también, sí, claro. ¿Sabes cómo me di cuenta yo de que estaba realmente quemado? Pues el caso es que hace ya muchos años, se había ido acumulando el trabajo, así como día tras día, y seguían cayendo más proyectos, pero más y más y más. Y aunque éramos bastantes en el equipo, obviamente yo solamente tenía ojitos para lo mío. Y solo veía como mi pila de trabajo pues iba creciendo y creciendo. Y me acuerdo que hubo algo así como un puente, pero de estos que el martes es fiesta y el lunes trabaja, algo así. Así que yo me paso todo el fin de semana pensando cómo me las voy a maravillar para acabar todo lo que tengo que hacer ese lunes. Porque todo era para el viernes anterior. Y me planto en la oficina el lunes por la mañana, no estaba solo, mis compañeros estaban allí, y me viene mi jefe y me dice que aparte de lo que ya tengo, que tengo que cubrir 2 cositas más porque uno de los clientes ha organizado un team building esa misma mañana y que esa parte del equipo pues se va a hacer cualquier actividad que ya ni la recuerdo. Y me deja ahí, con mi trabajo más el de los demás.
El caso es que yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Ni me lo cuestioné. Me puse a hacerlo y lo hice. Pero así, según pasaba el día, me empecé a sentir como un poco mal, como si me doliera el estómago. Y tonto de mí, pues yo lo achaqué a lo que había cenado la noche anterior. Porque, oh surprise, ese día ni siquiera tuve tiempo para pararme a comer. Pero el caso es que además del dolor físico que yo sentía, empecé a sentir algo que no me había pasado nunca antes en el trabajo, que es que tenía ganas de llorar, sin saber por qué. Y el día avanzaba y yo no me encontraba mejor. Así que por la noche muy tarde, a esas horas en las que ya no queda ni Dios y la única luz encendida es la de tu despacho, me fui a casa y bueno, como te puedes imaginar, pues no pegué ojo en toda la noche. Así que a la mañana siguiente me voy a urgencias, a ver qué pasa. Y según llego a urgencias, me siento delante de la doctora y le cuento el problema que tengo, la doctora me pregunta a bocajarro, ¿y tú en casa o en el trabajo tienes problemas? Y en vez de responder a la pregunta, sin poder evitarlo, me puse a llorar desconsoladamente y aquel fue el primer día de una larga baja por ansiedad. Bueno, y ahora que ya sabes un poquito más de mi experiencia personal y ya tienes un poco más de contexto, vamos a hablar de un concepto muy interesante. El me encanta, la mayor mentira de la publicidad. Porque generalmente el burnout no aparece así como un colapso repentino que te caes y ya está. No, no, que va. Empieza como me empezó a mí, con un me encanta. Me encanta trabajar hasta tarde. Me encanta el estrés creativo. Me encanta que mi vida social sea un grupo de WhatsApp llamado Equipo Crisis 24/7. Mentira cochina. Nos han vendido la idea de que sufrir en esta profesión es sinónimo de pasión. Y eso, queridos colegas, es el peor eslogan de la historia. Y si no, echa un vistazo al hustle porn que vemos todos los días en LinkedIn. Todo el mundo posteando como loco. Trabajando hasta las 3 de la mañana. Hashtag pasión por la publicidad. Pues oye, yo lo que leo es, me la han vuelto a colar. Hashtag necesito terapia urgente. O otros mensajes que dicen, sin fin de semana cuando hay deadlines. Hashtag dedicación total. Pero oye, yo solamente puedo leer, mi jefe no sabe planificar. Hashtag adiós vida social. O incluso cuando dicen, el cliente primero. Siempre. Hashtag compromiso. Oye, pues yo ahí solo leo, el cliente me está chupando la sangre. Hashtag, ¿alguien tiene ajos? ¿Os suena? Porque si no os suena, o sois muy nuevos en esta profesión o muy mentirosillos, ¿eh? Y no hablemos de las agencias que premian el burnout como si fuera un logro, que eso también os tiene que sonar. Mira, hace muchos años cuando yo era un joven, un junior lozano y terso, o sea, un pringao con ilusiones, trabajé en una agencia que daba todos los años un premio honorífico, el peor marrón del año. Y el trofeo, sí, un orinal de plástico. Y a la gente le flipaba que se lo dieran. Pero ojo, que aunque fuera en broma, eso normalizaba lo que no se debería ni mencionar, que al final premiar el sufrimiento, aunque sea con un orinal de juguete, sigue siendo premiar el sufrimiento. Y eso, amigos, no es un chiste, es un síntoma. Y para evitar caer en confusiones y malentendidos, vamos a dejar una cosita clara. El burnout no es solo estar cansado, que va. Es abrir el ordenador por la mañana y que el cursor del ratón parpadee en tu cara como diciéndote J-D-T en código Morse. Es cuando abres un documento en blanco y te sientes como que el documento te mira con desdén, como si supiera que la mejor idea que vas a tener hoy es irte a tu casa. Así que vamos a ver unas cuantas señales de que ya te has convertido en cenizas en vez de evolucionar a Charizard, si el dragón ese poligonero en el que te querías convertir para irte a Cannes ahí con el ordenador, a la closet y bailar. Yo que sé, lo que sea que se baila en Cannes. Por lo general, las primeras señales tienden a ser siempre físicas, como ya me has oído comentar. Tu cuerpo se empeña en pasarte factura, muchas veces de manera muy creativa,
para que te des cuenta de que algo no funciona. Desde dolores de cabeza, que ni el ibuprofeno caducado de la oficina pueden con ellos, a dolor de estómago, como me pasó a mí, que tú sigues achacando a algo que comiste, pero, oye, spoiler, que no eran las ostras, que es la ansiedad. Incluso, y este ya es como terrible, hay mucha gente que empieza a padecer de zumbidos en los oídos y que eventualmente puede llegar a dejarles sordos. Otra cosa que ocurre también, otra señal que ya es menos física, es más emocional, es que de repente acabas odiando lo que antes amabas. Antes, cuando te decían, venga, que tenemos un briefing nuevo, corrías como loco y te metías en la sala emocionado y ready para luchar. Y ahora te pasas la hora del briefing pensando. No, 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 no. Wait. Wait. Otro síntoma muy común es volverse transparente, como un fantasma en las reuniones. Tú estás ahí sentado, asintiendo como si entendieras, pero oye, igual que si fueras un funcionario del Ayuntamiento de Madrid, por dentro estás calculando cuántas horas de sueño te quedan si duermes en el taxi de vuelta a casa. Y no nos olvidemos del famoso ¿para qué? Porque se va a convertir en tu mantra. Al final, pues dejas de creer en el poder de la publicidad. Y si eso pasa, ahí, amigo, estás perdido, porque esta industria se alimenta de ilusión y de café de máquina. Bueno, y en algunas agencias de whisky barato y snacks caducados de la máquina vending a medianoche. Si es que tenéis máquina vending, claro. Joder, qué suerte. Y no hace falta que tú me digas nada, que yo ya te veo desde aquí, desde el otro lado del micrófono, del ordenador. Veo tu carita y sé que estás pensando, madre mía, ¿tengo yo alguna de estas señales? Pues te lo voy a poner fácil, porque a eso he venido, a ponértelo fácil. Bienvenido otro día más a tu concurso favorito de la tele. Esta es tu vida de mierder. Un concurso en el que tú lloras y tu madre siempre tiene la razón. Con todos vosotros, nuestro presentador favorito, Roberto Platas. Gracias. Vamos allá con la primera pregunta de hoy. Atención. ¿Has llorado en el baño de la oficina este mes? Si la respuesta es sí, un puntito para ti. ¿Tu familia te pregunta, ¿sigues en esa agencia como si fuera un diagnóstico terminal? Y ya van 2 puntitos. Vamos ahora con la última pregunta. Esta es la decisiva. ¿Tu idea de desconectar es cambiar de pestaña en el navegador del email al LinkedIn? Enhorabuena si has respondido a las 3 que sí. ¡Ya tienes 3 puntazos! Bienvenido al club de los que apagan el ordenador y se quedan mirando la pantalla en negro como si fuera un documental de la 2. Bueno, nos ponemos serios otra vez. Esto simplemente era un poquito de humor para quitarle hierro a este asunto, un asunto que tiene muchísimo hierro. Y oye, que el objetivo aquí es normalizar, que todo el mundo entienda que esto ocurre más frecuentemente de lo que pensamos y que no es nada malo. Así que si estamos en esa situación, lo primero es reconocerlo y pedir ayuda, porque cada uno de nosotros reacciona al estrés de distinta manera y eso requiere distintos tipos de soluciones. Así que no deberíamos estigmatizarlo, sino convertirlo en un tema de conversación común, un tema que hay que compartir. Así que hablemos de ello claro y alto y veamos ahora por qué cuando te encuentras en una situación tan difícil como esta cuesta tanto salir. Te prometo que el concurso se ha acabado, pero aquí viene la pregunta del millón. Si es tan malo, ¿por qué no nos vamos? Esa es la cuestión. ¿Por qué nos acabamos quedando? Como si tuviéramos síndrome de Estocolmo. Pues porque el burnout es como el humo de un cenicero de bingo. Que tú te vas al bingo por la noche, te lo pasas de puta madre y luego vuelves a casa y te acuestas oliendo a él. Y cuando te levantas, oye, tú ya ni lo notas. El problema es que los que te rodean sí que lo siguen oliendo. Mira, al final nos quedamos por miedo, pero por miedo disfrazado de excusas creativas.
te repites a ti mismo una y otra vez, en todas partes va a ser lo mismo. Pues no, eso es mentira. Hay agencias donde no te piden trabajar en tus días libres, donde el fin de semana es eso, el fin de semana, y ahora haz lo que te dé la gana. Sí, sé que esto suena a leyenda urbana, pero te juro que las hay. Otra cosa que solemos repetirnos a nosotros mismos es, me gusta el caos, como si fuera un mantra. Pero no, no te gusta el caos. Lo que te gusta es la adrenalina de sobrevivir. Como un junkie, pero con deadlines en vez de heroína. Y luego está el clásico, si me voy, pues me van a reemplazar en 2 días. Hombre, pues claro que te van a reemplazar. Ninguno de nosotros somos irreemplazables. Pero tienes que entender que este ya no es tu sitio e igual es mejor darle la oportunidad a otro. La verdad incómoda es que nos quedamos porque creemos que afuera no vamos a ser tan buenos. Eso duele, pero hay que admitirlo, porque nos han hecho creer que el dolor es la cuota de entrada al club de los buenos y que si no duermes en la oficina es porque no lo llevas en la sangre. Y lo peor, nos lo hemos creído. Y nos han dicho que aguantar hasta las 2 de la mañana revisando un brief que cambiarán otras 5 veces es pasión. La verdad, como te digo, yo también me lo creí. Hasta que un día, después de la bajada que ya te he contado y después de darle 1000 vueltas a lo que yo consideraba el problema más grande de mi vida, pues me di cuenta de algo, que es que nadie me iba a dar una medalla por destruirme. Y fuera no solo hay sol, horarios y agencias que respetan tu vida. Fuera hay algo mucho más peligroso para el sistema. Hay gente que sobrevivió a esto y que ahora vive para contarlo. Y estamos aquí, esperando para ayudarte. Y mira, no te voy a vender una masterclass de resiliencia ni un podcast de positivismo barato, que para eso ya está Paulo Coelho. Esto no es piensa en positivo, es abre los ojos, porque el burnout no es una medalla de honor, es el precio de un engaño. Y hoy te digo lo que a mí nadie me dijo, se sale. Y yo con mi experiencia voy a tratar de enseñarte cómo, en caso de que te ayude, claro. Que sí, que decir se sale está muy bien, pero sé lo que estás pensando ahora mismo. Roberto, yo tengo un alquiler, un jefe que confunde urgente con ahora mismo y un portfolio que parece un obituario de ideas. Pues tranquilo, esto no es un tech talk sobre perseguir tus sueños. Lo que quiero que sea es un kit de emergencia para salir del infierno sin que te crucifiquen ni que te crucifiques tú mismo en el proceso. Y como buen exadicto al burnout que soy, te lo sirvo en 3 dosis. Negociar, migrar o reinventarte. Elige tu veneno. Pues vamos allá con la primera solución. Negociar, o el arte de decir que no sin que te llamen problema. Mira, el error que todos cometemos es creer que no es solo una palabra de 2 letras, pero en realidad no es una estrategia. Lo que te propongo aquí es una partidita de ajedrez con la agencia, pero con pruebas y aliados. Así que lo primero que quiero que entiendas es la regla de oro de toda negociación. Si no está escrito, no existe. Te lo repito, si no está escrito, no existe. Punto 1. Atención que esto es nuevo. Documenta todo. Va a ser tu mejor arma. Emails con briefings imposibles, cambios de última hora, que te quedes horas extras. Todo por email. Que todos somos muy amigos hasta que traen la cuenta. Así que todos esos cambios que te han dado mientras os tomabais el cafecito, pues mira, mejor que te los manden por email también. Este es el mejor consejo que te puedo dar. Y como probablemente tú ya estás hasta las orejas de trabajo, pues siempre puedes usar eso como excusa y pedir que por favor te manden un email con todo lo que te acaban de decir. Porque temes que se te olvide algo y yo qué sé, que ya estamos mayores, ¿verdad? Así, cuando llegue el momento de negociar la jugada, pues ya no eres el problemático, eres el que tiene todos los datos. Y si resulta que al final no tenías razón y la cagada era tuya, pues tú mismo tendrás la prueba. Así evitas victimizarte y asumes la responsabilidad, que también es el primer paso para cambiar las cosas. Punto 2. Busca aliados internos. No vayas solo a la pelea, que igual llevan navaja. ¿Eh? ¿Cómo?
Si en tu agencia existe la figura del Traffic o Project Manager, ve haciéndote la idea de que va a ser tu salvavidas. Así que cuida muchísimo esa relación, porque en teoría este perfil sabe todo lo que tienes y su objetivo es mantener el trabajo equilibrado y fluyendo. Así que todo lo que te llegue directamente a través de otros departamentos debería pasar primero por el Traffic Manager. Y si pasa y tú sigues igual, pues en unos minutos te doy otra solución, que ya verás, ya verás. Jo, Roberto, es que en mi agencia somos más españoles que las botas de vino y no tenemos... Traffic manager. Bueno, pues en ese caso acude a tu director creativo o a tu director creativo ejecutivo, lo que tengas, o el que antes llegue a la oficina por la mañana. O debería decir a mediodía. Broma loca, que no se me enfade nadie. Ellos deberían poder ayudarte a repartir la carga porque está en su interés que el trabajo que salga, oye, salga bien. Aunque desgraciadamente tienes que pensar que ellos también son seres humanos e igual están tan quemados como tú, porque si la agencia es tóxica va a afectaros a todos. Y como tal, pues igual les importa todo una mierda. Si este fuera tu caso y te encontrases solo y abandonado ante el peligro, mi recomendación es que hables con recursos humanos. Sí, en España parece traición, pero ¿lealtad a quién? ¿Quién no te defiende? Como digo, este sentimiento de culpabilidad es una cosa como muy española y probablemente tú estés pensando que recursos humanos en tu empresa, pues oye, solo gestiona nóminas. Pero no, su papel va muchísimo más allá de eso. Por ejemplo, en Emiratos, Tailandia o en Detroit, descubrí que recursos humanos tiene un papel de mediación para ayudar a todos los empleados que lo necesiten. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Es como llamar a mamá para que pare a tu hermano de darte hostias cuando le acabas de robar el juguete. Te puedes imaginar mi cara cuando me enteré. Lo primero que pensé fue, ¿y quién está preparando mi nómina? Punto 3. Aprende a decir no, pero un no constructivo. Nunca digas solo no. Di, por ejemplo, no puedo hacerlo ahora, pero puedo hacerlo mañana si movemos esto otro. La clave aquí está en ofrecer siempre una alternativa o solución, porque al fin y al cabo, si solo dices no, te conviertes en el problema. Y si das soluciones, te conviertes en parte de la solución. Y todos queremos soluciones, ¿no? Punto 4. Aunque esto es en realidad un punto 3.1. Aplica la técnica del trade-off visible o intercambio visible. Una técnica que ya te digo que funciona porque les obligas a priorizar delante de ti. Por ejemplo, si alguien te pide que hagas algo y estás hasta las orejas de trabajo, utiliza esta plantilla que te voy a leer ahora, que la puedes copiar y pegarla en todos tus emails. Tú respondes, por escrito, siempre por escrito, ya te lo dije al principio. Entiendo que esto es urgente. Para entregarlo con la calidad que merece, necesito ajustar esta otra tarea en la que ya estoy trabajando. ¿Prefieres que pare la tarea en la que estoy trabajando y me centre en esto o que lo hagamos en dos fases? Primero, acabo lo que tengo así de una manera un poco más rápida y cuando ya tengas la segunda tarea acabada, pues me centro en volver a la primera y terminar los detalles. Esta técnica te va a ayudar porque si la persona con la que estás hablando está encargada de los dos proyectos, pues oye, le estás dando a elegir. Si esta persona, la que te acaba de pedir que pares lo que tienes, solamente es responsable de la nueva tarea, en el email de vuelta yo copiaría al responsable de la otra. Porque eso es una conversación que han tenido que tener entre ellos y que se han saltado. ¿Por qué? Por miedo a negociar, mejor ir a ti y obligarte a hacerlo. Que ya dices tú que sí y así se evitan un marrón. Pues no, todo por escrito con el nombre de todos los responsables. Como te decía, esto funciona porque les estás forzando a elegir qué sacrificar y así de paso pues tú descubres qué es realmente prioritario. Pero ¿qué pasa si no quieren negociar y te dicen que todo es urgente? En ese caso les vas a tener que forzar obligándoles a que sean parte de la tarea. ¿Me explico? Muchas veces te sueltan el marrón y se van a casa a ver la tele o a dormir, pero de este modo les vas a obligar a que estén allí contigo al pie de monitor. Por ejemplo, roleplay. Oh, genial. Entonces, ¿revisamos juntos el timeline en 10 minutos y reorganizamos? ¿Te viene bien ahora o antes de que te vayas a casa y yo me quede aquí trabajando? Pues el truco sucio aquí es que abras tu calendario delante de ellos y les muestres todo lo que tienes para el día.
Ya te digo que el 80% de las veces va a funcionar. ¿Y por qué? Pues porque no quieren involucrarse más allá de soltarte a ti la bomba mientras pasaban por tu mesa de camino al baño. Pero es que es tu obligación recordarles que si la tarea es tan importante, igual deberían acompañarte hasta que acabes por si se te pasa o olvida algo. Y si son profesionales de los que merecen la pena, se quedan si la tarea es importante. Bueno, pues has estado negociando y oye, parece que las cosas como no se solucionan. Entonces ha llegado la hora de migrar. O partir, irse, marcharse, en fin, llámalo como quieras. Cuando ya no hay salvación. Migrar no es solamente cambiar de agencia. Es evitar caer en el mismo infierno con distinto logo. Esto es muy importante. Y eso empieza en la entrevista, que no es solo tu oportunidad para venderte, sino tu única ventana para detectar si esa agencia a la que quieres entrar te está cortejando y es un lugar donde crecer, o si en realidad es una trampa de burnout que está disfrazada de open space con sofás de diseño. Bueno, pues yo voy a intentar darte unos cuantos tips para que detectes si esa agencia es una trampa de burnout desde la misma entrevista. Y también dependiendo a quién preguntes, porque es cierto que si estás hablando con el recruiter que ni siquiera trabaja en la agencia o recursos humanos que llevan el nombre de la agencia tatuado en la frente, pues chico, igual ahí no te van a decir lo que tú quieres. Pero bueno, hay maneras y maneras, así que vamos a empezar con ellos mismos, con el recruiter o con recursos humanos, que aunque no huelen el humo, a veces sí que ven el fuego. ¿Por qué digo esto? Pues porque ellos no viven el día a día, ellos no están en la habitación donde están todos los creativos con los de cuentas peleando y no. Pero sus respuestas o sus evasivas pueden llegar a ser un termómetro de lo que se vive dentro de esa agencia, porque eso al fin y al cabo sí que lo tienen o sí que lo ven. Así que yo te voy a dar como 3 puntos por los que yo preguntaría en una entrevista cuando se trata de averiguar un poco cómo está el patio. El primero es sobre el turnover o la permanencia. Y esto, aquí, ojito, que esta pregunta es la que más duele, la que más les duele a ellos. Así que tienes que preguntarla desde una perspectiva muy profesional, para que no se molesten. Yo preguntaría algo del estilo de ¿cuál es la media de permanencia en el equipo creativo? En este caso, porque es el que a mí me interesa. Si te dicen que la media de permanencia es menos de 2 años, ojito, porque eso ya te está indicando algo. Si te sueltan un depende o mira, es un equipo muy joven, pues yo eso lo traduzco como o la gente no aguanta o no tiene ni idea. El segundo punto por el que me gusta preguntar o me gusta que me preguntes son los deadlines y la flexibilidad. Palabra maldita. Bueno, pues la pregunta aquí sería, ¿cómo manejáis los deadlines ajustados? Y dependiendo de lo que te digan, pues ya sabes, si te responden, no, 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 aquí somos muy flexibles, pues ándate con ojo, porque la flexibilidad puede ser para el equipo o para el cliente. Y si titubean, hey, ya te acaban de contestar. El tercer punto por el que les preguntaría son las políticas internas de bienestar o su ausencia. Algo así como, ¿tenéis alguna política de desconexión digital o hay algún límite en horas extra? Y ojo, aviso navegantes, preguntar si hay un límite de horas extra no es ofender. Que aquí también nos han enseñado que hay preguntas como que son tabú. No, 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 no. Estás en tu derecho porque tú quieres saber si quieres casarte con ellos o no. Entonces, cuando preguntas eso, pues igual no te dicen la verdad. Pero si no hay nada por escrito, prepárate para trabajar hasta las 2 de la mañana porque es que el cliente lo necesita ya. Bueno, ¿qué pasa si la entrevista es con quien será tu futuro jefe? El director creativo ejecutivo, el CCO, quien te vaya a contratar. Vamos, el que decide si vives o mueres todos los días. Pues aquí hay que andar con mucho ojito también, porque tienden a darte la respuesta de no, aquí somos una familia. Bueno, ojo, que hay familias y familias. Así que exige ejemplos concretos.
Si yo te estoy entrevistando para que te unas a mi equipo, no me sentiría ofendido por ninguna de estas preguntas. Es más, me gustaría que me hicieras estas preguntas. La primera, algo sobre la historia reciente de burnout. ¿Cuál fue la última vez que alguien del equipo se fue por burnout o por exceso de trabajo? Es una pregunta que les va a descolocar y que nadie nunca jamás les ha hecho antes. Así que prepárate porque nunca sabes por dónde pueden salir. Espero que en esto, espero que calientes antes de entrar porque igual te toca hacer ejercicio. Si ves que se ponen a la defensiva en un plan, aquí no pasa nada de eso. Oye, pues probablemente te estén mintiendo porque pasa a distintos niveles en muchos sitios. Si lo reconocen y te explican que cambiaron, oye, eso anota puntazos. ¿Qué quieres que te dé? Lo que quieras. Acceso al equipo. Esta es la prueba del algodón. Pregúntales, ¿puedo hablar con alguien del equipo que lleve más de 2 años? Si no te dejan, pueden pasar varias cosas. No vamos a ser muy negativos. La primera es que, por ejemplo, tú estés aplicando a un rol, a una posición que todavía está trabajando en la agencia y que van a reemplazar y esa persona no lo sabe. Eso podría ser, a mí me ha pasado. Pero también puede ser que es que no quieren que hables con nadie porque a veces literalmente te están escondiendo algo. Si sí que te dejan, pues oye, cuando tengas la oportunidad de hablar con ese compañero, pregúntale contacto. Oye, ¿qué es lo mejor y lo peor de trabajar aquí para ti? Una respuesta sincera vale más que cualquier discurso de recursos humanos. Pero también te digo, aunque el sitio sea un campo de mierdas, si el empleado quiere mantener su trabajo, igual te miente. Y si está feliz, pues da igual cómo le traten, también te va a decir que todo fantástico. ¿Qué quiere eso decir? Que aquí entra en juego tu capacidad para leer entre líneas. Así que otro consejito es que empieces a ver documentales de asesinos en serie en Estados Unidos, que hay muchos, y que aprendas de cómo interrogan los del FBI, cómo los acorralan contra la pared y con mucho tacto, intentando hacerse sus amiguitos, al final les sacan la verdad. Pero bueno, volvamos a nuestro mundo. Dejemos el FBI. ¿Cómo le preguntamos sobre gestión de prioridades? O básicamente, ¿cómo te van a joder la vida? Pregunta. Cuando un cliente pide cambios urgentes, ¿cómo decidís qué se hace y qué no? Pues oye, si la respuesta, sea la que sea, al final huele a el cliente siempre tiene razón, chico, corre. Pero si te contestan que hay un proceso claro, tipo, lo hablamos con el equipo y ajustamos plazos o vemos, oye, pues eso es buena señal, igual ahí hay que darles un voto de confianza. ¿Y qué les preguntarías a los que serían tus futuros compañeros? Los que de verdad saben dónde están enterrados los cadáveres en este sitio. Pues bueno, aquí si te han dejado hablar con ellos, ya tienes una pista porque ya te comenté, pero si no te dejan, hey, no todo está perdido. Lo que puedes hacer es tirar del networking y empezar con LinkedIn, por ejemplo. Busca la empresa y mira a ver quién trabaja ahí. Obviamente, si es un amigo de un amigo, mucho mejor, porque puedes utilizar a tu amigo para que os presente y así todo es un poquito más suave. Si no, pues oye, añádelos, saluda, no atosigues y en un momento determinado le dices, oye, estoy bastante interesado en la empresa para la que trabajas. ¿Cómo es la cultura corporativa? Y les preguntas así con mucho tacto, porque igual te digo que no les puedes poner entre la espada y la pared. Igual todavía quieren seguir manteniendo su trabajo. Si tienes la suerte, y digo suerte, de dar con alguien que ya está quemado porque el sitio es tóxico, esos no tienen filtro. Esos ahí no le deben nada a nadie y te van a contar lo que sea. Es más, lo van a exagerar. Pero bueno, yo te recomiendo que en esta acción de networking, si tienes la posibilidad de hablar con alguien cara a cara, tipo para tomar un café, preferiblemente que sean los amigos o contactos de alguien que tú ya conoces, porque si no es un poco violento, eso sería ideal. Y esto además vale más que 100 posts corporativos en LinkedIn. Y oye, pregunta sin filtros. ¿Qué tal el ambiente ahí? Si te responden bueno, es lo que hay, pues ya sabes que te están diciendo esto es un infierno, pero pagamos el alquiler, chico. Otra cosa que puedes hacer es intentar buscar ex empleados y hacer un poco de stalking creativo. Para eso hay plataformas como Glassdoor o Blind, como ciego, que te pueden dar pistas. Pero nunca te quedes con una sola opinión, porque volvemos a lo mismo. Hay gente que está muy encabronada y a saber lo que dicen. Igual no es ni verdad. Pero bueno, intenta cruzar testimonios. Si 3 o más personas te están diciendo, oye, mira, aquí te chupan la sangre,
pues probablemente sea verdad. Y ya, pues oye, depende de ti, o te presentas allí cargado de ajos o te dejas chupar la sangre. Otra cosa que es interesante es intentar buscar patrones. Por ejemplo, si todas las personas con las que hablan mencionan horarios imposibles o jefes tóxicos, pues ahí tienes la respuesta. Venga, vamos a por el tercer supuesto y el último. Reinventarse, o cuando ya no aguantas ni un briefing más. Pues mira, a veces la solución es tan simple como apagar y volver a encender, que se lo digan a los de informática, ¿verdad? Pero con la cabeza. Piénsate las cosas muy bien, no corras a lo loco. Así que bueno, te voy a dar unos cuantos tips, algunos de ellos te pueden funcionar mejor que otros. A mí, por ejemplo, el primero, pues lo he intentado y sinceramente te digo que no es lo mío. Así que vamos con él. El primero, hacerse freelance. Aunque ya te digo yo que hacerse freelance no es el paraíso, aunque a veces lo pinten así. Ojo que es mi opinión. El caso es que el mito es tentador, ser tu propio jefe, pero la realidad es un poquito distinta. Sí, vas a tener libertad, pero sí, también vas a tener clientes que te escriben en domingo o facturas que tardan en pagarse y la ansiedad de no saber qué va a venir el mes que viene. Eso tenlo muy en cuenta. En todo caso, si decides dar el salto, hazlo preparado. Piensa cómo quieres facturar. ¿Vas a cobrar por proyecto? ¿Vas a cobrar por hora? Eso es algo que decides tú. No te dejes llevar por la inercia de la industria y cobrar de la manera que ellos quieran. Y ten en cuenta que las agencias no te pagan según acabas el proyecto. Suelen pagarte a 30, 60 o a 90 días. Cuando te pagan. Por eso, mi consejo es que aquí apuntes a agencias pequeñas o medianas o incluso a marcas directas. Suelen valorar más la agilidad. Yo cuando he trabajado de freelance lo hacía directamente con cliente, no lo hacía para agencia. Protégete con contratos, eso también es importante. Lo mismo que te decía antes, todo por escrito y en un contratito, pero así, rico, rico. Y por cierto, esto es súper fundamental, calcula tu colchón financiero, porque vas a necesitar mínimo de 3 a 6 meses de lo que te cuesta a ti vivir mes a mes antes de lanzarte. Si no, te la puedes pegar, pero muy bien. El segundo punto que quiero traer aquí cuando hablamos de reinventarnos es, oye, mira, de verdad que necesito parar. Pues en ese caso, un año sabático. Hombre, siempre claro que te lo puedas permitir. Pero el año sabático, y ojito que no estamos hablando de una baja por ansiedad, es un parón que haces para hacer un reset. Igual, empieza ahorrando entre 3 y 6 meses de gastos antes de irte. O más si quieres estar mucho más. Hazlo para aprender algo nuevo, no solo para desconectar. Sí, desconecta, pero encuentra un passion project, algo que te excite. Y el tercer punto que quiero compartir contigo aquí es, bueno, mira, esto ya, listo, ya no puedo más, voy a cambiar de sector. Voy a dejar el mundo de la publicidad detrás. Ten un plan B, pero que sea un plan B, que no sea una pataleta. Así que en ese caso lo que tienes que hacer es intentar traducir la experiencia que tienes en algo que te sirva en el nuevo oficio que quieras desempeñar. Entonces ahí, bueno, poco te puedo decir porque obviamente va a depender muy mucho de tus habilidades, de tus pasiones y de lo que quieras hacer. Pero, por ejemplo, igual te quieres pasar al lado techie de las cosas. Como te decía antes, igual quieres dejar de ser un director de arte o un copywriter de agencia tradicional y dedicarte al UX, UI porque no lo has hecho nunca. Igual te quieres dedicar a crear contenido y te vuelves un content creator. O igual te quieres especializar en branding si eso no es lo que haces. Siempre puedes intentar encontrar un trabajo de este tipo en clientes. Como sabes, hay muchas empresas que ya tienen in-house departments para publicidad. Y otro lugar al que puedes ir pues son ONGs o startups. Sí, tienen menos dinero, pero es verdad que suelen tener más propósito, una cultura corporativa bastante más fuerte y desarrollada y muchas veces menos burnout. Así que aquí va una advertencia que es muy advertencia. Tenla en cuenta. ¡Atención! No huyas por rabia. Cambia porque tienes un plan. Si no, pues al final vas a terminar igual de quemado, solo que con otra tarjeta de visita. Y como ya nos acercamos al final de este episodio, voy a compartir contigo ahora una regla de oro. A mí me costó mucho entenderla, aprenderla y practicarla.
pero también te digo que una vez que la pones en práctica, todo cambia. En una agencia tóxica, tu objetivo no es ganar las batallas, tu objetivo no es pelear, es sobrevivir sin que te destruyan. Así que estas tácticas que he compartido contigo no son para cambiar el sistema. Eso, por desgracia, requiere poder que no tienes en este momento, si no, no estarías donde estás. Estas tácticas son para protegerte mientras buscas la salida, porque al final, lo único que no se recupera es el tiempo que pasas en un sitio que no te valora. En esta profesión que hemos elegido, hay muchos síes que nunca llegamos a decir, que se quedan ahí, invisibles, pero cuyas consecuencias hablan muy alto. Hablo de todas esas cosas que aceptamos tácitamente todos los días. Hoy, por ejemplo, hemos hablado del burnout, pero esto va de algo más grande, de todos esos síes invisibles que damos con la boca pequeña. El sí a trabajar gratis por el portfolio, el sí a sonreír cuando nos dicen que nuestra idea es muy creativa, pero el cliente nunca la aprobará. El sí a aguantar reuniones donde se habla de sinergias, pero nadie habla de dinero. O el sí a creer que si no sufrimos, no somos de los buenos. Pero aquí está el truco. Por cada sí invisible que nos ahoga, hay un no que nunca nos atrevemos a decir. Y ese no, el que guardamos en un cajón, es el que realmente podría cambiar las cosas. No solo para ti, sino para el junior ese que te está mirando y piensa, esto es normal. O para el cliente que cree que la creatividad no tiene precio. Incluso para la industria que sigue premiando el sí puedo con todo, en lugar del no, esto no funciona así. Así que hoy te dejo con un reto. Piensa en un no que llevas meses tragándote. Puede ser pequeño, puede ser enorme, pero descríbelo, dilo en voz alta. Aunque sea frente a un espejo, da igual, porque los cambios empiezan cuando dejamos de callar lo que todos pensamos. Y si ese no te da miedo, recuerda esto. Yo también tuve que aprender a decirlo. Y cada vez que lo dije, sorpresa, el mundo no se acabó. Al contrario, empecé a trabajar con gente que sí merecía la pena. Si hay un sí invisible o un no que nunca has dicho, este es tu espacio. Así que si te ha gustado la reflexión de hoy y quieres seguir esta conversación sin filtros, te invito a que te suscribas al podcast, le des un like a este episodio o a que lo compartas, no por mí, sino por ese compañero que aún cree que aguantar es sinónimo de talento. A lo mejor al escucharlo te das cuenta de que no estás solo y que decir no es ser un problema, sino un profesional. También puedes escribirme a elsíinvisible todo junto @gmail.com y me puedes contar, pues oye, cuál es el sí que más te ha costado o qué no te habría salvado la semana. O simplemente déjame saber lo que te ha parecido el episodio. Leeré todo y contestaré a todo. Y si me das permiso, igual comparto tu historia en futuros episodios. Y si quieres ampliar información sobre este y otros muchos temas, también puedes visitar mi web robertoplatas.com/elsíinvisible o conectar conmigo en LinkedIn. Es hora de que dejemos de normalizar el sufrimiento y empecemos a cambiar las cosas. In my lane, and I don't stay in my